¿Sucederá Amazing Spider-Man 3? El deseo por The Amazing Spider-Man 3 solo ha aumentado con No Way Home y la última Across the Spider-Verse en pleno 2023. Entonces, ¿realmente sucederá la tercera película? ¡Dilo! ¡Contesta! Muchos estaban emocionados de ver al Spider-Man de Tobey Maguire nuevamente en acción. También a Tom Holland, pero ambos actores ya recibieron una trilogía completa que terminó todas sus historias. Sin embargo, para Andrew Garfield, la mala recepción comercial y crítica de la segunda película llevó a Sony a sepultar The Amazing Spider-Man 3 y todos sus planes más amplios del universo de Andrew por completo. Garfield es un actor excepcional, y aunque algunos fanáticos se quejaban de que su Peter Parker era demasiado cool para representar a su homólogo de los cómics, la actuación real de Garfield fue la fortaleza constante de estas películas. Debiste verlo, Tim. Fue tan emocionante. Incluso esta fuerte interpretación de Garfield continúa en No Way Home. Recibió elogios como la mejor actuación tanto por críticos y fanáticos. Fue Garfield quien se destacó con el hashtag Make the Amazing Spider-Man 3, siendo tendencia en Twitter por varios meses desde el lanzamiento transcurrido de Spider-Man No Way Home. Así que hay tantos fanáticos clamando por una secuela. Vale la pena explorar si la película realmente va a pasar. ¿Qué piensan los actores, los estudios y los fanáticos sobre las posibilidades de esta película? El hombre araña era eso para Henry. Se pregunta dónde estará. ¿Por qué los fanáticos de Marvel quieren que The Amazing Spider-Man 3 suceda? Porque es lo que un hombre hace. Hay muchas razones por las que los fanáticos quieren que suceda The Amazing Spider-Man 3. Fuera de la actuación favorita de los fans, el personaje en sí es la razón principal. En primer lugar, la versión de Garfield es la única versión de Spider-Man en acción en vivo que no tiene una trilogía independiente como Tobey Maguire y Holland. Esto quiere decir que gran parte de la versión de Garfield quedó inconclusa. ¿Recuerdan cómo termina The Amazing Spider-Man 2? Con ese suspenso, Harry Osborn preparándose para formar los 6 siniestros y derrotar a Spidey, empezando con Rhino. Los fans se quedaron con las ganas. Oigan, esperen, ¿qué pasa después? Vamos a ver el siguiente episodio. Es todo. ¿Qué? Lo cancelaron después de eso. Además, una de las cosas más importantes que quedó fue cómo hizo frente a la muerte de Gwen Stacy. Esto se menciona en Spider-Man No Way Home, y Andrew incluso encontró un cierre durante la batalla final en la película. Pero todavía, una de las cosas principales que llevó a los fanáticos a querer ver más de esta exploración es una línea particular de Peter Parker, cuando afirma que se volvió vengativo y dejó de medir sus golpes. En algún momento, dejé de medir mis golpes. Me llené de ira. The Amazing Spider-Man 3, como una rama actual del UCM, podría ambientarse en dos periodos distintos. Uno cuando Peter Parker estaba en este estado vengativo, y otro después de su gran viaje en Spider-Man No Way Home, para que así su gran cierre de la muerte de Gwen Stacy pueda explorarse al máximo. La actuación contagiosa de Garfield como su gran personaje es la razón principal por la que los fanáticos piden que se termine su historia. Muchos lo vuelven a clasificar para darle el primer puesto, después del increíble papel que hizo en Spider-Man Sin Camino a Casa. Eres asombroso. Digiere eso un momento. Sí, lo dijeron. Tú eres asombroso. Lo que Andrew Garfield ha dicho sobre The Amazing Spider-Man 3. Lo que los fanáticos quieren es demasiado secundario a lo que dice el propio actor. Desde el lanzamiento de Spider-Man No Way Home, Andrew Garfield ha sido acosado con preguntas sobre su gran regreso como Spider-Man, así como sobre posibles actualizaciones de The Amazing Spider-Man 3. Bueno, una cosa que entusiasmaría a muchos fanáticos es que Garfield ha declarado su voluntad de regresar como Spider-Man en caso de que Marvel y Sony encuentren la historia correcta. En una entrevista poco después del lanzamiento, se le preguntó a Garfield si estaría abierto por una vez más a tener otra represalia del personaje. Muchos fanáticos les gustaría verlo junto al Venom de Tom Hardy. Querida hada madrina, ya es tiempo de que me concedas un deseo. A lo que Andrew respondió: sí, definitivamente estaría abierto, si se siente bien. Intentaría tomar prestado el marco ético de Peter Parker. Si hubiera la oportunidad de dar un paso atrás y contar más de esa historia, tendría que sentirme muy seguro de mí mismo. Esto solo demuestra cuánto se preocupa y sabe Andrew Garfield sobre el personaje. Además confirma que está más que dispuesto a regresar.
Otra cosa que vale la pena señalar es que Garfield declaró en broma recientemente que no tiene ninguna actualización sobre The Amazing Spider-Man 3, pero que incluso si las tuviera duda que los fanáticos le crean, después de su constante mentira sobre estar en Spider-Man No Way Home. No, I'm not. ¡Es mentira! ¡Juro! La respuesta de Sony a las demandas de The Amazing Spider-Man 3. Una cosa que cambió en la industria en los últimos años es que ahora los estudios responden a las solicitudes de los fanáticos de manera mucho más directa. En 2021 Warner Bros. Escuchó el movimiento de los fanáticos por el que lanzaron la Liga de la Justicia de Zack Snyder en HBO Max. Así que naturalmente el Sony mismo está al tanto de las demandas de The Amazing Spider-Man 3 por parte de los fanáticos, debido a las múltiples veces que este movimiento ha sido tendencia en redes sociales. Dime, ¿quieres un bote? ¿Quieres un avión? ¿Quieres dinero? Dime cuánto quieres. Fue en Twitter que la cuenta de Sony respondió con el hashtag cuando el estudio real se había mantenido en silencio desde Spider-Man No Way Home. En un impulso para promocionar el lanzamiento digital de No Way Home, Sony y Marvel lanzaron un tráiler centrado en Spider-Man de Andrew Garfield, titulado The Amazing Peter 3, siendo un juego de palabras con el título de la saga de Andrew Garfield, como el apodo que se le dio en No Way Home. No me des esperanza. En el tweet, la cuenta de Sony reconoció este hashtag a pesar de afirmar que ellos no deciden qué películas se hacen, ya que son solo la cuenta de redes sociales. De ti no espero ningún tipo de perdón. Se acabó. Porque no creo en los milagros. Incluso Tom Holland quiere que The Amazing Spider-Man 3 suceda. Además del estudio de Garfield, el actual Spider-Man Tom Holland ha expresado su gran apoyo a The Amazing Spider-Man 3, lo cual ya era de esperar, dado que el actor ya era un gran fanático de las películas de Tobey Maguire y Andrew Garfield, antes de ser elegido para el papel. Soy su fan, el Hombre Araña. Esto quiere decir que obviamente va a apoyar sus futuros proyectos, y uno de ellos es el potencial The Amazing Spider-Man 3. En una entrevista se le preguntó a Holland qué pensaba sobre The Amazing Spider-Man 3, después de la increíble protesta de fanáticos después de No Way Home. Él respondió: me encantaría ver The Amazing Spider-Man 3. Es maravilloso ver cómo Andrew Garfield hizo las paces con el personaje y Sony para recuperar el público general. Esa toma en la que salvó Zendaya con la reacción del público en el cine fue tan espectacular. Así que sí, si Sony decidiera hacer eso, tendría todo mi apoyo y obviamente Andrew también. Señorita Betty, ¿Sí? ¿tiene un violín? Esta cita de Holland demuestra el vínculo que tienen los actores entre sí, así como lo bien que conocen a los fanáticos. Él siente lo mismo. Los fanáticos no solo son los que quieren que la película suceda, sino que dos de los actores de Spider-Man han expresado interés en el proyecto, lo que plantea una mala pregunta de si The Amazing Spider-Man 3 realmente sucederá. Buena pregunta. ¿Sucederá realmente The Amazing Spider-Man 3? La respuesta a la pregunta es complicada de digerir. Sony se ha mantenido en silencio sobre este tema. Obviamente tienen su actual universo de villanos en pleno apogeo, y tanto Madame Web como Kraven el Cazador actualmente están en desarrollo. El director de Morbius insinuó durante un preguntas y respuestas mientras promocionaba la película que el universo de Sony de hecho ya tiene a un Spider-Man, uno que aparentemente se revelará muy pronto. No lo sé, 3 o 4. ¿3 o 4 qué? ¿Meses? ¿Días? ¿Semanas? Lo más probable es que esto se refiera a Andrew Garfield, después de la fuerte respuesta de los fans. Quiere decir que The Amazing Spider-Man 3 es más probable que suceda, por necesidad de Sony salvar el universo después de que Morbius fracasara en taquilla. Joder, el cine ha muerto. El concepto del multiverso también está en pleno apogeo, conectando los personajes de Sony Spider-Man con la celebración de la Comic Con de San Diego, y así como otros eventos de fanáticos como la D23 y la gran avalancha de noticias de superhéroes. El anuncio de The Amazing Spider-Man 3 podría ser inminente. No importa si creen que no existe o si se sienten perdidos, deben prometerme que van a aferrarse a la esperanza.